Miqueas, capítulo 1. Palabra del Señor dirigida a Miqueas, de Moreset, en tiempo de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Sus visiones sobre Samaria y Jerusalén. Escuchad, pueblos todos, presta oído, tierra y todo cuanto te llena. El Señor va a testificar contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Ved que el Señor sale de su morada, baja y camina sobre las cumbres de la tierra. Bajo sus pasos los montes se derriten, se disuelven los valles como la cera al fuego, como aguas precipitadas en una pendiente. Todo esto por la rebeldía de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebeldía de Jacob? ¿No es acaso Samaria? ¿Cuál es el pecado de Judá? ¿No es acaso Jerusalén? Haré de Samaria un montón de piedras en el campo, un lugar para plantar viñas. Haré rodar sus piedras en el valle, pondré al desnudo sus cimientos. Todos sus ídolos serán despedazados, todos sus salarios de prostitución quemados al fuego, todos sus ídolos los dejaré deshechos, han sido amasados con salario de prostituta, y en salario de prostituta se convertirán. Por eso me lamentaré y gritaré, andaré descalzo y desnudo, lanzaré aullidos como los chacales, y lamentos como las avestruces. Porque su herida es incurable, hasta Judá ha llegado, ha herido hasta la capital de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo contéis en Gat, no lloréis en Aco, en Bet-Leafra revolveos en el polvo. Tocad el cuerno, habitantes de Safir, no han salido de sus muros los habitantes de Saanán. Bet-Esel ha sido destruida desde sus cimientos, desde sus firmes bases. ¿Cómo podrá esperar el bien la que habita en Marou? Porque ha llegado la desgracia de parte del Señor a las puertas de Jerusalén. Unce al carro los corceles, tú que habitas en Laquis, origen de los pecados de la hija de Sión, porque en ti se han encontrado las rebeliones de Israel. Por eso habrás de renunciar a Moreset Gat, Bet-Azib será una desilusión para los reyes de Israel. También a vosotros os traeré un conquistador, habitantes de Maresa. Hasta Adulán llegará la gloria de Israel. Arráncate el cabello, rasúrate por tus hijos queridos, ensancha tu calva como la del buitre, porque han sido desterrados lejos de ti. Miqueas, capítulo 2. Hay de aquellos que planifican injusticias, preparan el mal en sus lechos y lo llevan a cabo apenas despunta la mañana porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, hacen violencia al hombre y a su casa, al dueño y a su propiedad. Por eso dice el Señor, yo también planifico una desgracia contra esta ralea, de la que no podréis librar vuestro cuello. No andaréis más con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se contará sobre vosotros un proverbio, se cantará una elegía y se dirá, estamos totalmente arruinados. Se ha vendido la porción de mi pueblo, y nadie ya la restituye. Entre los apóstatas se reparten nuestros campos. Por eso no habrá en ti ninguno que mida con la cuerda las porciones en la comunidad del Señor. No profeticéis, dicen ellos, no profeticéis tales cosas, la desgracia no nos alcanzará. ¿Es que será maldita la casa de Jacob? ¿Es que se ha terminado la paciencia del Señor? ¿Así es como Él se comporta? ¿No son sus palabras benignas para el que practica la justicia? Pero vosotros estáis contra mi pueblo, como enemigos os habéis levantado, a los pacíficos les quitáis el manto, a los que caminan confiados los tratáis como enemigos de guerra. A las mujeres de mi pueblo las echáis de las casas que amaban, y quitáis para siempre a sus hijos el honor que yo les he dado. Levantaos, marchad, no es hora de reposo. Por vuestra inmundicia provocáis la destrucción, y la destrucción será irreparable. Si hubiera un hombre que persiguiera el viento y fraguara esta mentira, yo te profetizo vino y licor, este sería el profeta digno de este pueblo. Yo te reuniré, Jacob, todo entero, reuniré el resto de Israel,
los reuniré como rebaño en el aprisco, como rebaño en la pradera, y no tendrán miedo de nadie. El que los guía irá a la cabeza, abrirá el camino y pasarán por la puerta de salida, su rey irá el primero, y el Señor a su cabeza. Miqueas, capítulo 3. Escuchad, jefes de Jacob, magistrados de la casa de Israel. ¿No es cosa vuestra conocer el derecho? Pero vosotros odiáis el bien y amáis el mal, arrancáis la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Vosotros devoráis la carne de mi pueblo, desolláis su piel, quebrantáis sus huesos, le hacéis trozos como carne en la olla, como carne en una caldera. Y luego clamarán al Señor, pero Él no les responderá, les ocultará su rostro en aquel tiempo por los crímenes que cometieron. Esto dice el Señor sobre los profetas que engañan a mi pueblo: cuando tienen algo que masticar entre sus dientes, entonces gritan, paz, pero a quien no les pone nada en la boca le declaran la guerra. Por eso tendréis noche en lugar de visión, tinieblas en lugar de adivinación, se pondrá el sol sobre estos profetas, y sobre ellos el día se hará oscuro. Tales videntes quedarán avergonzados, llenos de confusión los adivinos, y todos se taparán la barba por falta de respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, gracias al Espíritu del Señor, de justicia y de fortaleza, para anunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob, y vosotros, jueces de la casa de Israel, que despreciáis la justicia y torcéis el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas profetizan por dinero y luego se apoyan en el Señor diciendo: ¿es que no está el Señor en medio de nosotros? Ninguna desgracia nos alcanzará. Por eso, por culpa vuestra, Sión será arada como un campo, Jerusalén se volverá un montón de ruinas, el monte del templo un cúmulo de maleza. Miqueas, capítulo 4. Y sucederá en el futuro que el monte del templo del Señor será asentado en la cima de los montes y se alzará sobre las colinas. A él afluirán los pueblos, acudirán numerosas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos, y nosotros seguiremos sus senderos. Pues la ley saldrá de Sión, y la palabra de Dios de Jerusalén. Él será árbitro entre pueblos numerosos, y juzgará a naciones poderosas y lejanas. Ellas cambiarán sus espadas en azadas y sus lanzas en podaderas, no empuñará más la espada pueblo contra pueblo ni se adiestrarán más en la guerra. Cada cual se sentará bajo su parra, a la sombra de su higuera, y ninguno vendrá a turbar su paz, lo ha dicho el Señor Omnipotente. Porque todos los pueblos caminan cada uno en nombre de su Dios, pero nosotros caminaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre jamás. Aquel día, dice el Señor, yo reuniré a las ovejas cojas, recogeré a las extraviadas y a las que yo había maltratado. De las cojas haré un resto, de las alejadas una nación poderosa. Entonces el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y por siempre. Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá el antiguo poder, el reino de la hija de Jerusalén. Y ahora, ¿por qué das esos gritos? ¿Es que no tienes rey? ¿Ha muerto tu consejero, para que el dolor te agobie como a mujer en parto? Retuércete de dolor y gime, hija de Sión, como mujer en parto, porque ahora saldrás de la ciudad, irás a vivir en el campo, llegarás hasta Babilonia y allí serás salvada de la mano de tus enemigos. Ahora se han juntado contra ti numerosas naciones. Ellas dicen: que sea profanada para que nuestros ojos puedan contemplar la ruina de Sión. Pero ellos no conocen los caminos del Señor, no comprenden sus designios, los ha reunido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión. Yo haré tus cuernos de hierro y de bronce tus pezuñas,
triturarás a numerosos pueblos, consagrarás su botín al Señor y sus riquezas al dueño de toda la tierra. Y ahora prepara tu defensa, hija guerrera, nos cercan con trincheras, con vara hieren la mejilla del juez de Israel. Miqueas, capítulo 5. Y tú, Belén Éfrata, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de reinar en Israel. Sus orígenes vienen de antiguo, de tiempos remotos. Por eso el Señor los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará el rebaño con la fortaleza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán tranquilos, porque entonces extenderá Él su poder hasta los confines de la tierra. Él mismo será la paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y ponga el pie en nuestros palacios, enviaremos contra él 7 pastores y 8 jefes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada y el país de Nemrod con el acero. Ellos nos librarán del asirio cuando invada nuestra tierra y ponga el pie en nuestro suelo. Y el resto de Jacob será, en medio de la multitud de los pueblos, como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba, que no aguarda a los hombres ni espera nada de los mortales. Entonces el resto de Jacob será entre las naciones, en medio de la multitud de los pueblos, como el león entre las fieras de la selva, como el leoncillo entre los rebaños de ganado menor, que pasa, pisotea y arrebata sin que nadie pueda arrancar su presa. Tu mano se alzará contra tus adversarios, y todos tus enemigos serán exterminados. Aquel día, dice el Señor, yo quitaré de en medio de ti tus caballos y destruiré tus carros, arrasaré las ciudades de tu país y destruiré todas tus fortalezas, quitaré de tu mano las hechicerías y no tendrás más adivinos. Haré desaparecer de en medio de ti tus ídolos y tus estelas, y no adorarás más la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus cipos sagrados y destruiré por completo tus ciudades. Sí, con ira y con furor me vengaré de todas las naciones que no han obedecido. Miqueas, capítulo 6. Escuchad ahora lo que dice el Señor, levántate, pleitea ante las montañas y oigan las colinas tu voz. Escuchad, montes, el pleito del Señor, prestad oído, cimientos de la tierra, pues el Señor pleitea con su pueblo, entra en juicio contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respondí. Yo te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud te rescaté y mandé a tu frente a Moisés, a Aarón y María. Pueblo mío, recuerda lo que tramaba contra ti Balac, rey de Moab, y lo que contestó Balaán, hijo de Bie. Acuérdate de Sitín y de Gilgal, para que conozcas las obras justas del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor? Me postraré ante el Dios del cielo. ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros praimels? ¿Aceptará el Señor miles de carneros y millones de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Se te ha dado a conocer, oh hombre, lo que es bueno, lo que el Señor exige de ti. Es esto, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La voz del Señor grita a la ciudad, escuchad, tribu y asamblea de la ciudad. ¿Es que puedo tolerar la casa del malvado con riquezas injustamente adquiridas y una medida escasa e indignante? ¿Es que voy a tener por justa la balanza injusta y la bolsa de pesas falsas? Sus ricos están llenos de injusticia, sus habitantes hablan falsedad, en su boca hay una lengua engañadora. Por eso voy a castigarte, a destruirte por tus crímenes. Comerás, pero no quedarás satisfecho, el hambre por dentro te devorará. Lo que pongas aparte no podrás conservarlo, y lo que conserves yo lo entregaré a la espada. Sembrarás pero no segarás, pisarás la aceituna pero no te ungirás de aceite, pisarás la uva pero no beberás vino.
Has observado las leyes de Omrí, las prácticas de la casa de Ahab, te has portado como ellos. Yo haré de ti un ejemplo de terror, y de tus habitantes un objeto de burla. Vosotros sufriréis el oprobio de los pueblos. Miqueas, capítulo 7. Ay de mí, que soy como un espigador en verano, como un rebuscador tras la vendimia. No hay un racimo que comer, ni un higo temprano que apetezco tanto. La lealtad ha desaparecido del país, no queda un hombre justo. Todos acechan para verter sangre, el hermano a su hermano para ponerle trampas. Solo emplean las manos para hacer el mal, los funcionarios exigen recompensas, los jueces se dejan sobornar por regalos, los poderosos manifiestan sus ambiciones. Entre ellos el mejor es como una zarza, el más justo como cerca de espinos. El día anunciado por el centinela llega, el día de ajustar cuentas, entonces reinará la confusión. No os fiéis del compañero, no confiéis en el amigo, ten cuidado con lo que dices delante de la que se acuesta entre tus brazos. Porque el hijo insulta al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son sus mismos familiares. Pero yo clavo mis ojos en el Señor, yo espero en Dios, mi Salvador, mi Dios me escuchará. No te alegres de mi suerte, enemiga mía, porque si he caído me levantaré, y si estoy en tinieblas el Señor será mi luz. Soportaré la ira del Señor, ya que he pecado contra Él, hasta que Él juzgue mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz, y yo contemplaré su justicia. Vendrá entonces mi enemiga, cubierta de vergüenza, ella que me decía, ¿dónde está el Señor, tu Dios? Mis ojos se saciarán de mirarla cuando sea pisoteada como el lodo de las calles. Ya llega el día en que serán reedificados tus muros, aquel día serán dilatadas tus fronteras. Entonces llegarán hacia ti desde Asiria hasta Egipto y desde Egipto hasta el río, desde un mar a otro mar y desde un monte a otro monte. Y la tierra quedará hecha un desierto por la mala conducta de sus habitantes. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu herencia, que anda solitario en el bosque en medio de un campo feraz. Que pasten como antaño en Basán y en Galaad. Y como cuando los sacaste de Egipto, haznos ver tus prodigios. Las naciones lo verán y quedarán cubiertas de vergüenza, a pesar de todo su poder, pondrán la mano en la boca, y sus oídos quedarán sordos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán de sus guaridas aterrados, avanzarán temblando hacia el Señor, Dios nuestro, y tendrán miedo de ti. ¿Qué Dios hay como tú, que quite el pecado y perdone la culpa al resto de tu herencia? No mantendrá su cólera por siempre, porque ama la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestros pecados, arrojará nuestras culpas al fondo del mar. Concede a Jacob tu fidelidad, tu misericordia a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los días de antaño.